Presentación en el balance. ¿Cómo podemos presentar en el balance los impuestos diferidos? Nos dice, los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos deben ser presentados en el balance de forma separada a otros activos. Entonces, yo no debería mezclar otros activos con estos impuestos corrientes, ¿sí? Entonces, en impuesto a la renta por pagar, yo tengo que tener un rubro, una línea en específico para poner impuesto a la renta por pagar. Y también en las pérdidas tributarias en activos o en los créditos tributarios, yo tengo que en activos corrientes solo vaya el tema de impuestos a las ganancias, ¿sí? Nos dice también que los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben presentar por separado de activos y pasivos de impuestos corrientes. Eso quiere decir que impuestos corrientes en la parte corriente e impuestos diferidos en la parte de no corriente, si no pueden mezclarse. Los activos y pasivos diferidos no deben ser clasificados dentro de activos y pasivos circulantes si el balance hace tal distinción, ¿sí? Entonces, los impuestos diferidos no pueden estar en la parte corriente. Y nos dice si el balance hace esa distinción porque la presentación de corriente y no corriente es una política. Es algo que nosotros elegimos para presentar. ¿Sí? La norma nos da dos maneras de presentar. Una es corriente y no corriente y otra es por su grado de liquidez. ¿Sí? Mientras más líquido a menos líquido. ¿Sí? Normalmente aquí que utilizamos es corriente y no corriente, pero la normativa, la NIC 1 nos da esa política contable a elegir de presentar. En el formulario de renta tenemos corriente y no corriente, no nos da a escoger otra opción. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Nos dice, nota, en toda legislación fiscal es usual que existan gastos no deducibles, ingresos no gravables y escudos fiscales, los cuales dan origen a diferencias temporarias y permanentes, ¿sí? Eso no tan solo sucede en Ecuador. Normalmente en el tema contable, el Ecuador cumple mucho en comparación a otros países de Latinoamérica en la aplicación de las NIF. Eso quiere decir que si viene un peruano a enseñarnos NIF, no porque sea de otro país se supone que sepa más. No, si viene un colombiano, tampoco. Si viene uno de Costa Rica, tampoco. Si viene un chileno, tampoco. Si viene un argentino, tampoco. No necesariamente, si viene de otro país, quiere decir que sepa más NIF que nosotros. Normalmente Ecuador, como les digo, es uno de los países que mayormente aplica la normativa contable en comparación de otros países. Aunque en todos lugares hay gente con muchas competencias y hay gente que quizás no tiene esas competencias, ¿sí? Entonces, si viene un expositor de Chile que ha sido socio de una Big Four, entonces probablemente sí sepa, pero no necesariamente porque viene de otro país sabe más que un ecuatoriano. Esta clase es auspiciada por nuestra firma Victory Auditores y Consultores SIA Limitada. Si quieres saber sobre nuestros servicios, puedes ir a la siguiente página web, www.victoryecuador.com. Allí podrás ver nuestros servicios, qué otros servicios damos aparte de auditoría externa y consultoría en NIF. Así que anda y míralos allá. Entonces, eso en el tema de que en todo lado tenemos diferente entre la parte contable y la parte tributaria. ¿Cómo se debe presentar? ¿Sí? Tenemos aquí el impuesto corriente. En el estado de resultados se va a presentar utilidad antes de impuestos y utilidad antes de impuestos van a haber menos y más diferencias permanentes y diferencias temporarias. Aquí podemos ver una especie de conciliación tributaria que primero tenemos estas diferencias permanentes, ¿sí? Y estas diferencias permanentes ustedes las tienen muy identificadas porque es la parte de la conciliación tributaria. Gastos no deducibles, ingresos no gravados, esa es la parte de diferencias permanentes. De ahí va a venir otra partecita que quizás ya tiene algunos años, pero es nueva. Va a venir la parte de impuestos diferidos, donde está la generación y el reverso, ¿sí? Esta es la parte de aquí.
Después de esas dos me va a dar un ingreso gravable, voy a aplicar la tarifa de impuesto a la renta y tengo el gasto impuesto a la renta. Estas diferencias temporarias provienen de el movimiento, ¿sí? Ustedes saben que en el PIG está lo que sucedió en el año, y lo que sucedió en el año corresponde al movimiento del saldo inicial de impuestos diferidos, ¿sí? Lo que se movió, ¿sí? Incrementó o disminuyó ese impuesto diferido, ya sea activo o pasivo. Pueden haber otros ajustes y tenemos un saldo final. Entonces, aquí tenemos, cuando aplicamos la tarifa de impuesto, vamos a obtener un activo diferido y un pasivo diferido. Y eso vamos a compararlo versus el activo y pasivo diferido del año anterior. Y esa diferencia de ese movimiento va a ser igual al gasto o el ingreso por impuesto diferido del año, ¿sí? ¿Cuál va a ser este gasto de impuesto? Va a ser el movimiento del año. Si yo tengo un activo o un pasivo diferido de 100 al saldo inicial y saldo final me dice que es 150, ese movimiento, esos 50, tienen que ir al resultado, bien sea como un ingreso o un gasto por impuesto diferido. Recuerda que puedes aprender mucho más en nuestro blog, en nuestra página web de contenido, la cual es www.victoryecuador.net. Termina en .net. Allí te va a aparecer el siguiente formulario de registro, donde tú vas a poder registrarte y vas a recibir todas y cada una de las nuevas videoclases que vamos a estar sacando. Adicional, en cada uno de estos videos, ¿sí? En el enlace que te aparece aquí, tú vas a poder tener el artículo donde va a estar la agrupación de todos nuestros videos relacionados a este tema, y donde vamos a poner más información, checklists, archivos de ser el caso, así que no te lo pierdas. Aquí hay otro temita que es la tasa efectiva, ¿sí? La tasa efectiva nos da la NIC 12 para poder nosotros determinar la tasa real de impuesto que pagamos, ¿sí? Y esta tasa real nos dice que tenemos que calcular el gasto impuesto a la renta, que está conformado por el impuesto causado, que es el impuesto corriente, más el gasto o ingreso de impuesto diferido, que es el que sale de acá, que les estoy diciendo que es la diferencia entre saldo inicial de impuesto diferido y saldo final de impuesto diferido, sobre la utilidad antes del impuesto. Y allí nos va a dar una tasa, que no necesariamente es del 22, del 25 ni del 30, sino que nos va a dar la tasa efectiva de impuesto a la renta, ¿sí? Y esa nos dice la norma que hay que revelar, y muchas veces no se revela, pero debemos revelar esa tasa efectiva. Entonces, hasta aquí el tema de la presentación. Vamos a continuar haciendo unos ejercicios. Antes de eso vamos a revisar, para poder enfocarnos bien y tener la idea de dónde está el impuesto diferido, vamos a revisar el formulario 101 para identificar estas partes, ¿sí? ¿Dónde están las diferencias permanentes? ¿Dónde están las diferencias temporarias? ¿Dónde está el activo por impuesto diferido? ¿Dónde está el pasivo por impuesto? Si te ha gustado esta videoclase, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguna, y tienes que darle a la campanita para que te avisen nuestra próxima videoclase. Entonces vamos a continuar revisando la NIC 12. Vamos a verlo en el formulario. Y hasta ahí ustedes tienen que tener claro que la NIC 12 es una norma que está hecha para poder conciliar la parte contable con la parte tributaria. Tenemos dos secciones de esta norma que nos dice, tenemos impuestos corrientes e impuestos diferidos. Hablamos solo de renta, impuesto a la renta, ¿sí? En la parte de impuesto corriente no hay problema, ¿sí? Tenemos claro cómo manejar los impuestos corrientes, que pueden ser por crédito tributario en renta, por retenciones que nos hacen, o puede ser por crédito tributario de años anteriores o pérdidas tributarias, ¿sí? Eso en impuesto corriente. En el activo por impuesto corriente, en el pasivo por impuesto corriente es el impuesto a la renta por pagar del ejercicio o de ejercicios anteriores. Y en impuesto diferido va a corresponder siempre y cuando se difiera, siempre y cuando haya una diferencia no imponible sino deducible, que se deduzca en el tiempo. Si cuando exista esa diferencia, allí nosotros aplicamos impuestos diferidos. Y especialmente en la parte de activo tenemos que considerar
si yo voy en el futuro a recibir esos flujos de efectivo, ¿sí? Y allí, por ejemplo, cuando nosotros realizamos revisiones y realizamos el crédito tributario, ¿sí? Y identificamos si ese crédito tributario ha caducado o no ha caducado, ha prescrito o no ha prescrito. ¿Por qué? La norma tributaria nos puede decir hasta tanto tiempo tienes ese crédito y se te caduca. Entonces hay que ver si en realidad esos activos corrientes, ¿sí? Me van a dar flujos en el futuro. Para complementar esta clase te dejaré aquí un siguiente video escogido especialmente para ti, para que sigas profundizando este tema. Recuerda, pica aquí.